sistema de gobierno y democracia, dedicados en esta mesa 3 al tema las limitaciones a la titularidad y ejercicio de los derechos políticos. Integran la mesa Santiago Nieto Castillo, Carlos González Jr. y José Joaquín Vives, y vamos a iniciar invitando a Santiago Nieto, de quien leeré una muy breve síntesis de su nota curricular para que hasta por 20 minutos pueda desarrollar el tema que ha preparado, y adelanto que él, por razones de compromisos previos, tiene necesidad de retirarse al final de su exposición, de tal forma que los invito a que preparen sus preguntas, que hagan llegar, como habitualmente lo han hecho por la mañana, las preguntas, en este caso solamente las de Santiago Nieto, y al terminar la exposición de él, si han llegado algunas o las que hayan llegado, él les dará contestación, y después continuaremos con el procedimiento habitual de hacer las preguntas conforme vayan exponiendo los siguientes expositores, y al final tendremos la sesión de preguntas finales. Santiago Nieto Castillo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de las Divisiones de Estudios de Posgrado de la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos magistrado electoral en Sala Regional, fungiendo como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Santiago, si tuvieras la bondad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Castellanos, por la presentación, con el agradecimiento y con el honor de estar en esta mesa con los doctores Vives y González, si hice bien la pronunciación, ¿no? Muy bien. Agradeciendo mucho a mi querido amigo César Astudillo la invitación a participar en este evento, además muy relevante por los tiempos que vivimos, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito supranacional y en los espacios subnacionales, que me parece que son el punto central de discusión respecto a lo que estamos platicando el día de hoy. Bueno, una disculpa a todas y a todos, efectivamente por una cuestión de agenda tendré que retirarme antes, pero estoy a sus órdenes para cualquier comentario que exista al respecto. Bueno, la mesa es las limitaciones a la titularidad y el ejercicio de los derechos. Quiero, planteando en una cartografía de dos planos, plantear dos elementos a tomar en consideración para el análisis de este tema. Por un lado, los tópicos, es decir, cuando hablamos de limitación del ejercicio de los derechos respecto a la titularidad del ejercicio de los derechos, y me quiero referir a tres ámbitos en específico: las personas sujetas a un proceso penal, después el tema vinculado a el voto en los extranjeros y de los mexicanos en el extranjero y su correlativo, que sería en todo caso el voto en el ámbito nacional de los extranjeros en los procesos electorales locales, y finalmente el tema de indígenas, que entiendo que se trató en la mesa anterior, pero toca uno de los puntos más importantes respecto a la mesa, que sería el ejercicio efectivo de los derechos. Esta sería una parte, los tópicos, y después, por otra parte, la metodología. El hilo conductor del análisis de los tres es precisamente la efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales. Lo que quiero plantear es una perspectiva teórica de cómo medir el tipo de efectividad en el ejercicio de los derechos, analizar los casos a través de la jurisprudencia nacional y establecer algún tipo de alternativas respecto a los problemas que hoy en día tenemos en esta materia. Lo primero es qué tan efectivo es el ejercicio de los derechos fundamentales. Desde la perspectiva teórica me gustaría fundamentarlo en el ámbito evidentemente del garantismo y pensar o plantear que el garantismo es una cuestión de grado. Un sistema es más o menos garantista o más o menos protector de los derechos fundamentales de conformidad con las garantías tanto primarias o secundarias que tenga ese sistema normativo para efecto de poder tutelar el ejercicio de los derechos fundamentales.
De este tema, la idea central es que tenemos un derecho, el derecho a votar, a ser votado, a formar parte de los cuerpos, de los cargos públicos, a verificar el ejercicio de las libertades básicas como la expresión, la información, la petición en naturaleza política, la afiliación y la asociación, entre otras. Sin embargo, para que el sistema sea efectivamente garantista, tiene que tener las normas o las garantías primarias y secundarias mejores para su eficaz desempeño. Las garantías primarias serían esta obligación o prohibiciones recíprocas correlativas que tienen los derechos fundamentales. Al existir un derecho fundamental, existe una obligación de cumplimiento por parte de las autoridades, y por otro lado, las garantías secundarias serían todos los mecanismos procesales de defensa de ese tipo de derechos. La idea es que el sistema va a ser más garantista en la medida que tengamos mejores sistemas jurisdiccionales de defensa, mejores garantías primarias y secundarias, y además que la interpretación de las mismas por parte de las instancias competentes sea lo suficientemente sólida, consistente, progresiva en términos de los estándares que tiene el sistema judicial mexicano, tanto federal como locales, a partir de la reforma de 10 de junio del año 2011. Las garantías jurisdiccionales además tienen dos elementos importantes: la anulabilidad, la posibilidad de que se revoque un acto cuando vulnera derechos fundamentales, un acto de resolución, y el segundo, la idea de la responsabilidad, que se pueda exigir algún tipo de responsabilidad por el incumplimiento o la violación de un derecho fundamental. Aquí el punto central es la efectividad. También habría que partir de una premisa, utilizando estos elementos que señala Ferrajoli, de los grados de efectividad que tenemos en el cumplimiento de los derechos. Si tenemos un adecuado cumplimiento de las garantías primarias, nuestro sistema de efectividad va a tener un primer grado de aproximación o de cumplimiento. Si tenemos garantías jurisdiccionales que sirvan de manera efectiva para la protección de los derechos fundamentales, nuestro grado de efectividad estará en un ámbito del segundo grado. Y, sin embargo, podemos estar en riesgo de que no existan las suficientes garantías primarias ni las suficientes garantías secundarias, o que la interpretación de los órganos jurisdiccionales respecto a las garantías secundarias sea limitado, y entonces estaremos hablando de un proceso no de efectividad, sino con todo lo contrario, de inefectividad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, bajo esta lógica tendríamos una inefectividad estructural primaria cuando tenemos lagunas en las obligaciones de cumplimiento de los derechos, y tenemos una inefectividad estructural secundaria cuando estamos en lagunas de la protección de las garantías secundarias. Bajo esta óptica, yo les quiero plantear los tres temas a los que me referí al principio de mi exposición. Primero, la suspensión de derechos político-electorales. En el artículo 38 de la Constitución tenemos dos fracciones que han sido objetos de debate jurisdiccional. La primera es la fracción segunda, se suspenden los derechos políticos desde el auto de formal prisión, y la quinta es la suspensión de los derechos políticos desde cuando estamos en los casos de una persona prófuga de la justicia, y en ese momento es a partir de que se dicta la orden de aprehensión. El antecedente de estos elementos, la verdad es que es decimonónico. Tenemos una disposición obsoleta, un anacronismo constitucional en este artículo 38, fracción segunda, que proviene desde las constituciones centralistas de 1835 y 1842 en el ámbito mexicano. De hecho, desde 1842 tenemos la actual redacción, y la Constitución de 1917 ha mantenido este modelo de suspensión de derechos desde el auto de formal prisión. En el siglo XIX se llamaba la fecha de mandamiento a prisión, pero conceptualmente es exactamente lo mismo, y la verdad es que tenemos que reflexionar sobre varias cosas. Primero, la naturaleza de la pena en el siglo XIX, cuando este tipo de disposiciones llegaron al ámbito constitucional. Evidentemente, la pena se cumplía privado de la libertad, y no teníamos los mecanismos que tenemos hoy en día para que la gente disfrute en el tema de cuando se encuentran sujetos a procesos y antes de la sentencia condenatoria, de algún sistema jurídico de liberación, de prelibertad o de libertad caucional. El otro tema es, la época. Se trataba de un mecanismo de inhabilitación política que es incompatible con un modelo democrático contemporáneo. Y el tercer tema es que es un tema de inconvencionalidad.
si nosotros analizamos, y de inconstitucionalidad. Evidentemente una norma que es constitucional no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo. Sin embargo, creo que el artículo 38, fracción segunda, cuando suspende los derechos políticos desde el auto de formal prisión, está violando, uno, un principio constitucional, la presunción de inocencia del artículo 20, y dos, una norma convencional, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que los derechos políticos no pueden restringirse salvo en aquellos casos de ciudadanía, instrucción, residencia, edad o sentencia ejecutoriada. Bajo esa tónica, por supuesto que ha habido planteamientos importantes ante la Suprema Corte. En algún momento la Corte se pronunció de que no se podía plantear en demandas de juicio de amparo la inconvencionalidad de una norma constitucional. Sin embargo, creo que es importante que empezamos a debatir este tipo de puntos para ver de qué forma se protegen o no el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Cómo se ha interpretado? ¿Cuáles son las principales sentencias para el ámbito mexicano? Tenemos un primer modelo de la Corte, que es la contradicción de tesis 29/2007, en donde el modelo era automático. Si se dictaba el auto de formal prisión, entonces se suspendía de manera automática los derechos político-electorales de la persona. El Tribunal Electoral, a partir de un caso ya viejo, el caso Pedraza, en el año 2007, resolvió una regla particular y señaló que no se podían restringir los derechos, salvo cuando la persona se encontraba privada de su libertad. Se mencionó que la pena de suspensión del derecho político electoral era accesoria a la pena principal, que era la privación de la libertad, y por tanto, si por cualquier causa lícita la persona se encontraba en ejercicio de su libertad, por amparo, por revocación en una apelación, por libertad caucional, por indulto, por preliberación o por cualquier otra causa lícita, esa persona tenía que ejercer sus derechos político-electorales. Desde la perspectiva doctrinal, Luis Efrén Ríos, por ejemplo, para el ámbito mexicano, ha planteado que se tiene que medir no desde el ámbito de la libertad, sino desde el ámbito del tipo de delito. Esto implicaría entender que el auto de formal prisión es un momento procesal y, por tanto, no es la condición normativa que establece el 38, fracción segunda de la Constitución, para sujetar a una persona a un proceso penal y, por tanto, ser sancionado con la pérdida de sus derechos político-electorales. La Suprema Corte después modificó este modelo para decir que si la persona se encontraba en libertad, entonces puede estar ejerciendo sus derechos político-electorales en los términos que ya el Tribunal Electoral lo había hecho. Quiero plantear en estas tres expectativas cuáles son los problemas que se presentan. Primero, la imposibilidad de que las personas que están privadas de su libertad en un centro penitenciario voten. Me parece que un modelo de restitución, de rehabilitación social debería de estar pensando también en la posibilidad de que se tuvieran este tipo de ejercicios por parte de las personas que han sido sentenciadas o que se encuentran procesadas y se encuentran privadas de su libertad. Evidentemente esto implicaría modificar el artículo 38, fracción segunda de la Constitución. El segundo tema es esta suspensión automática desde el auto de formal prisión. Creo que atenta contra el modelo de validez sustantiva de las normas. Es decir, si el objetivo de los derechos tiene que ser la protección de los derechos, tenemos que preguntarnos si esta restricción es una restricción proporcional, idónea y necesaria en términos de un Estado constitucional y democrático de derecho. Lo que se hace es interpretar gramaticalmente la Constitución, lo cual no me gusta. Me parece que la Constitución no es un código civil, no es una circular, no se puede interpretar de manera gramatical, tiene que interpretarse en su esencia, y un Estado constitucional de derecho no quiere jueces ultraformalistas que no entiendan que existe una pluralidad de derechos consagrados en la Constitución que pueden entrar en colisión y, por tanto, que es necesario ponderar sus elementos para determinar cuál tiene que prevalecer en cada caso específico. Esta prohibición absoluta es contraria a la ductibilidad constitucional de la cual hablaba Zagrebelsky, y me parece que también es contraria a la idea de poder ejercitar los derechos fundamentales. Y además, algo que me parece importante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de López Mendoza contra Venezuela, en el parágrafo 108 ya se pronunció al respecto y dice que tiene que existir una sentencia condenatoria dictada por un juez competente para que se puedan restringir los derechos políticos de una persona. En el caso de López Mendoza, una Contraloría había sancionado con la inhabilitación en el ejercicio de los derechos políticos de López Mendoza por 5 años, lo cual se consideró desproporcionado o irrazonable y, por tanto, no compatible con el sistema interamericano, con el corpus juris interamericano. Ahora,
El modelo individualizado, el modelo que tenemos individualizado en el ámbito de las sentencias del Tribunal Electoral, creo que entran en un análisis muy interesante respecto a la presunción de inocencia. La respuesta que dio el Tribunal Electoral es una respuesta correcta, es decir, pero hay que entenderlo que han existido varias respuestas. Carlos Morales Paulín, en la Sala Regional Toluca hace ya muchos años, en el asunto JDC 22/2009, planteó que entre este ejercicio ponderativo de la presunción de inocencia versus el auto de formal prisión, tenía que privilegiarse el modelo de la presunción de inocencia. Por tanto, se inaplicaba el artículo 38, fracción segunda de la Constitución para aplicar el artículo 20 constitucional en el Estado de México, donde ya se había efectuado la reforma constitucional en materia penal para transitar del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio. Lo cierto es que esta sentencia es un caso aislado. La jurisprudencia del Tribunal Electoral ha ido en el sentido de que cuando existe una causa lícita de libertad, la persona sigue en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Si se hubiera seguido por la vía planteada en aquella sentencia 22/2009, cualquier caso de presunción de inocencia, aunque no estuviera, es decir, hasta que no viniera una sentencia ejecutoriada, se suspenderían los derechos político-electorales, cosa que jurisdiccionalmente no avanzó. Lo cierto es que en este modelo tenemos un problema, creo yo, de efectividad de segundo grado, en los términos de Ferraioli. Sirve para unos, para los que están en el ejercicio de su libertad, pero no va a servir para otros. Y se viola, por tanto, el derecho a la personalidad. Se discrimina a grupos que pueden ser económicamente menos fuertes para poder simple y sencillamente pagar una libertad caucional y, por tanto, adquirir el ejercicio de sus derechos político-electorales. Cierro esta parte. En el tema del voto de los mexicanos en el extranjero y del voto de los extranjeros, México en el tema evidentemente no ha avanzado, no ha planteado en la discusión la posibilidad de que los extranjeros residentes en el país puedan votar en las elecciones para municipales o para las autoridades de jefes delegacionales. Existe este modelo en algunas otras latitudes, sin embargo en México, digamos, tenemos una inefectividad del ejercicio de los derechos, porque además existe una restricción que es compatible con el sistema interamericano, en virtud de que hay una restricción en el propio artículo 23 para los casos de nacionalidad. Ahora bien, en el tema del derecho al voto de los mexicanos en el extranjero, también creo que aquí tenemos una parte importante y un ámbito de progresividad del derecho. En el 96, con la reforma del 22 de agosto, se planteó que el derecho tenía que ser estudiado, analizado por la autoridad del entonces Instituto Federal Electoral. En el 2006 y 2012 se aplicó por primera vez este modelo del voto de los mexicanos en el extranjero, y hoy la reforma de 2014 da una nueva dimensión al ejercicio del derecho, y esto me parece importante en términos de efectividad. Tenemos la obligación por parte del órgano del Estado, el Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales locales, de los organismos públicos locales electorales, para efecto de organizar el voto de los mexicanos o los ciudadanos de las entidades federativas en las elecciones de presidente de la República o de gobernadores y de jefe de gobierno. Tenemos además 3 modalidades por correo, que es el modelo que ya teníamos anteriormente en las elecciones de 2006 y 2012, por voto electrónico, que ya se había desarrollado de manera exitosa en el Distrito Federal con este sistema del voto chilango y en el estado de Chiapas, y por último el voto directo en embajadas o consulados. Esto permite a partir del próximo proceso electoral para presidente de la República, pero para los próximos procesos electorales, en el caso de entidades federativas para las elecciones de gobernador, que pueda desarrollarse el voto en condiciones distintas, por lo menos a los que lo habíamos ejercitado antes. El requisito, estar inscrito en el Registro Nacional de Electores, acreditar el domicilio, contar
un domicilio en el extranjero. Hay un plazo para presentar las solicitudes, pero creo que la parte más importante del diseño aprobado por parte del Congreso de la Unión en esta reforma pasada, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la oportunidad de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan credencializarse en embajadas y consulados en un periodo que va 90 días antes del día 1 de septiembre del año anterior a los procesos electorales correspondientes. Me parece que esto es importante porque permite no solamente el ejercicio de los derechos políticos, es decir, que la persona pueda votar en las elecciones, sino también un derecho que es fundamental y que muchas veces se olvida en el ámbito de la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos, como es el derecho a la identidad, a la personalidad. Este es un tema muy importante porque al ser la credencial para votar con fotografía uno de los elementos de identificación de los ciudadanos mexicanos, el permitir que se credencialice a las personas más allá de las fronteras mexicanas, creo que va a desarrollar un modelo de protección más efectiva del ejercicio de los derechos en los términos que acababa yo de mencionar hace un momento. Cierro la parte. Me parece que tenemos un modelo de efectividad primaria, obligación por parte del INE y de los OPLES. Tenemos un modelo de efectividad secundaria. La protección del derecho a votar puede ser protegido a través del juicio ciudadano, a través del juicio de inconformidad o del juicio de nulidad local en los casos en que exista violación por parte de los funcionarios de casilla que están recibiendo el voto en el extranjero cuando es por correo. Y me parece que esta parte es una parte que hay que ver cómo se va a medirlo en términos prácticos y en términos efectivos de cuántas personas votarán en los siguientes procesos. Cierro esta parte y me voy al tercer modelo, que es indígenas. Ya se ha comentado sobre esto en la mañana, digamos, no quisiera profundizar, solamente quiero medir los grados de efectividad del derecho, porque a pesar de que existe una titularidad absoluta para el ejercicio de los derechos políticos en jóvenes mayores de 18 años y en mujeres, lo cierto es que es un buen ejemplo de la diferencia entre titularidad y efectividad en el ejercicio del derecho. Tenemos 15 millones de hablantes de lengua indígena en el país, tenemos 3 circunscripciones, la tercera y la cuarta y la quinta, en donde existen centros indígenas muy importantes. Tenemos 28 distritos electorales uninominales en el país, donde la mayor cantidad de ciudadanos son originarios de los pueblos indígenas. Sin embargo, evidentemente no tenemos, salvo casos aislados, Aida Valencia y Ofrosina Cruz, no tenemos en la Cámara de Diputados mujeres u hombres indígenas desempeñando el cargo de la máxima representación del país. Y además de eso, no solamente se trata de una inefectividad en el ejercicio del derecho al voto pasivo, sino también en el ejercicio del derecho al voto activo. Tenemos 100 municipios en los cuales, en Oaxaca, en los cuales el proceso de ejercicio del voto de las mujeres resulta complicado para las elecciones municipales. Se ha planteado sobre esto. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dictado una serie de sentencias, incluyendo una de Santo Domingo Nuxá en Oaxaca, donde ha señalado que a pesar de que las mujeres podían votar, hay una convocatoria abierta a todos los ciudadanos, concurren a las elecciones solamente 364 hombres y una mujer, los cuales votan por la autoridad municipal. Cuando se convoca una segunda elección, lo que hacen es, en vez de elegir, solamente se les permite a 71 mujeres participantes que puedan ratificar o no lo que decidió la asamblea anterior, lo cual implica una violación directa a su ejercicio al derecho al voto. Nuevamente estamos en un problema de restricción a los derechos de las mujeres y de mujeres indígenas por lenguaje y por el sistema normativo indígena, y creo que el sistema normativo garantista ha demostrado tener la efectividad suficiente en estos casos para efecto de, a través de las garantías secundarias y particularmente del juicio ciudadano, poder revocar las decisiones de las autoridades electorales y permitir una mayor contienda en términos de equidad y de participación de las mujeres. Creo, y quisiera cerrar con esto, un sistema será más democrático en la medida en que más personas participen y más personas tengan un menor número de restricciones para efecto de poder ejercer sus derechos. Creo que debemos de transitar no solamente del sistema judicial o el sistema de garantías
secundarias, sino también empezar a medir cuál ha sido la eficacia de estas garantías secundarias y si no se han traducido en nuevas desigualdades fácticas al momento de aplicarse dentro de nuestro sistema. Al final, como decía al principio, el garantismo es una cuestión de grado y lo que tenemos que medir es qué tan garantista es nuestro sistema con datos reales y objetivos, lo cual implica una construcción no desde el diseño nacional, sino una reconstrucción a partir de las experiencias locales para saber qué tanto hemos avanzado o no en la protección de los derechos, no solamente en el ámbito de la norma, sino en el ámbito de su efectividad y su ejercicio cotidiano práctico. ¿Qué efectividad puede haber cuando las mujeres no pueden votar en 100 municipios de Oaxaca? ¿O qué efectividad puede haber cuando existe presión por parte de grupos delincuenciales en Michoacán para efecto de que las personas inclinen el sentido de su voto en un sentido u en otro? Creo que, no sé si ya me pasé, mi querido doctor, pues muchas gracias, agradezco a todas y todos su paciencia y a la mesa que me haya escuchado. Muchas gracias al doctor Santiago Nieto. Si hay alguna pregunta, yo le agradecería a nuestros compañeros que nos apoyan en la logística, tuvieran la bondad de presentarla, o si la quieren acercar directamente ustedes. Creo que aquí tienen una pregunta, licenciado. Ya viene, ¿verdad? Se las paso directamente al doctor Santiago Nieto, por favor. Si tuvieras la bondad, Santiago, de hacer claro una breve referencia. Mi querido Eduardo, con todo gusto. Dice, ¿concuerdan que se debata formular una norma constitucional como inconvencional, pero cuál sería el mecanismo idóneo para hacerlo valer y cómo hacerlo compatible con lo resuelto con la contradicción de tesis 293-2011 en cuanto a las recepciones expresas? Es muy buen tema. Yo creo que, primero, es muy buen tema. La Corte ya ha declarado que no podemos plantear la inconvencionalidad de una norma constitucional. Sin embargo, hay algo, se ha evolucionado después de la contradicción de tesis 293/2011. Yo le recomendaría que analizaran la contradicción de tesis 21/2011, porque esa contradicción de tesis permite, a través del ejercicio del principio de regularidad constitucional, pensar que esto no es un sistema de jerarquía normativa, es decir, no se trata de que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, sino que cualquier cuestión que viola derechos humanos, con independencia de dónde se encuentran regulados esos derechos, es un tema de constitucionalidad. Y por tanto, no planteemos la inconvencionalidad, sino hay que plantear a través del juicio de amparo o a través de los mecanismos procesales que tenemos, llámese JDC, JRC, juicio en conformidad, apelación en materia electoral, acción de inconstitucionalidad, controversia, pues que se está violando un derecho fundamental, ya sea de corte convencional o constitucional, y eso afecta al principio de regularidad constitucional. Insisto, creo que esta contradicción de tesis 21/2011 vale mucho la pena y creo que permite ver el tema de colisión entre restricciones constitucionales y derechos fundamentales en tratados internacionales, no como una cuestión de simple jerarquía, sino como una cuestión de pauta hermenéutica cuando estamos hablando de derechos, que al final del día, lo digo con todo respeto, creo que ese es el objetivo de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, era el objetivo del asunto Varios 912/2010, era el objetivo de la caso Radilla, y bueno, desafortunadamente la contradicción de tesis 293/2011 se aparta un poquito de ello, pero bueno, esta contradicción me parece que vale mucho la pena revisarla. ¿Cuál es su opinión respecto al derecho a votar y ser votado de los ministros de culto? Derecho a votar, bueno, evidentemente es un tema muy relevante, formó parte de las reservas que el Estado mexicano planteó para efecto de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se planteaba que los ministros de culto no podían votar ni ser votados. Con la reforma de 1992 al artículo 130 de la Constitución y la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se permitió que los ministros de culto pudieran votar en las elecciones, y es uno de los temas más complejos que tiene la materia electoral respecto a violación de principios constitucionales. No porque los ministros de culto voten, sino por la forma y efectos de cómo llegan a influir en los procesos electorales. Quiero poner solamente dos ejemplos, Santiago Tulantepec, bueno, tres ejemplos, Santiago Tulantepec y que es el JDC
¿qué tal la memoria? 53/2011 y de la Sala Regional Toluca, y hay otro que es un JRC, 15/2008 respecto a CIMAPAN, en donde los ministros de culto participaron de manera activa promocionando a partidos políticos y candidatos, violando el artículo 130 constitucional, lo que dio como resultado la nulidad de esos procesos. Creo que además hay restricción en materia de derecho canónico para que los ministros de culto, por lo menos en la religión católica, puedan postularse como candidatos. Tendrían que dejar su ministerio separarse, y también quiero plantear un tema importante. El otro problema que se nos está planteando, por ejemplo, en Nueva Jerusalén, en Michoacán, es que la Virgen del Rosario les dice a través del patriarca por qué partido tienen que votar, y todos los ciudadanos votan de la comunidad por ese partido político. Entonces, creo que debemos de entender que, siendo la libertad religiosa un derecho fundamental, todo el derecho fundamental tiene límites, y cuando se sobrepasan los límites, como puede ser la libertad ideológica, la libertad de creencias, la libertad de expresión, o simple y sencillamente la presión o la violación a la libertad y a la secrecía del sufragio, ese derecho tiene que perder su espacio para proteger otros derechos de naturaleza. Me parece más importante en términos del debate constitucional y democrático, que tiene que ser un debate libre de fundamentalismos y, por tanto, un debate laico. ¿Cree usted que el principio de presunción de inocencia se diluye si recae sobre la persona sentencia condenatoria en primera instancia, o persiste hasta que haya sentencia en última instancia con decisión jurisdiccional inatacable? Ese es un tema muy importante, y yo creo que es uno de los temas de medición de la presunción de inocencia en el ámbito jurisdiccional. Creo que, y además habría muchas cosas, muchas fórmulas para reflexionar sobre ello. ¿Qué implicaría la presunción de inocencia? Uno, no solamente ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino dos, ser sancionado con los mecanismos probatorios suficientes e idóneos que se encontraran dentro del expediente, es decir, no a través de dichos de terceros. Y tres, me parece que es importante contar con una instancia jurisdiccional imparcial e independiente que pueda proteger las garantías del debido proceso a la persona. Recuerdo un caso en el electoral, es el STJDC 53/2011, en donde se le planteó a los partidos políticos que tenían que respetar la presunción de inocencia en el ejercicio de su facultad sancionatoria interna. Y la verdad es que, ¿qué hacemos con esto? Mire, la verdad es que al leer su pregunta me acordé del libro del proceso de Kafka. Que en algún momento Kafka dice en este libro que va a decir que optimista soy, pero bueno, es Kafka, ¿no? Y dice que en algún momento un pintor le dice al protagonista, que es Joseph K., que si él pintara a todos los miembros del tribunal y el Joseph K., que era el inculpado, se defendiera frente a ellos, frente a la pintura, iba a tener mejores efectos que hacerlo frente a los hombres del tribunal. Lo dejo solamente como reflexión. Es Kafka, en el entendido de que es muy interesante ese libro por lo siguiente, y me callo, se habla seguro con esto, porque uno señala que dos personas van y detienen a Joseph K., sin saber por qué lo detenían. Dos, lo llevan ante un inspector que no sabe por qué lo detuvieron. Tres, lo llevan ante un juez de instrucción que no sabe. Y cuatro, por qué lo van a sancionar, y terminan sancionándolo. Todos sabemos lo que dicen de Kafka y el costumbrismo mexicano. Muchas gracias a todos y todas. Santiago, hay dos preguntas más. No sé si el tiempo permitiera todavía contestarlas o las dejamos para después. Gracias. Muy amable, muchas gracias. A los compañeros que nos dejaron esto, yo les ruego que anoten su correo electrónico para que yo se las haga llegar al doctor Santiago Nieto y después él se la responda por vía electrónica. ¿Es correcto? Sí. Gracias, muy amable. Bueno, pues despedimos a nuestro expositor con un muy merecido reconocimiento, y enseguida yo quisiera leer brevemente la nota curricular del profesor Carlos González Jr. Él es abogado, doctor en Derecho del Estado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Electoral en dicha Facultad de Derecho, y es miembro de la Asociación Brasileña de Constitucionalistas Demócratas. Profesor González, si tuviera la bondad. Muchas gracias.
estimados amigos. Es una gran satisfacción participar en este maravilloso evento promovido por la Universidad Nacional de México, una universidad de referencia para nosotros brasileños en el estudio del derecho electoral. Es un honor para mí poder escuchar la experiencia de colegas provenientes de diversos países sobre este tema tan apasionante y en constante evolución que es el derecho electoral. Espero que con mi modesta exposición pueda aclarar un poco el estado actual del derecho electoral brasileño, en especial lo que concierne a las limitaciones a su ejercicio, tema extremadamente nuevo en el Brasil. Agradezco especialmente a los profesores Diego Valadez y profesor César Astudillo por la cordial invitación que extendieron a la Asociación Brasileña de Constitucionalistas Demócratas, presidida por el profesor doctor Marcelo Figueiredo, a quien me honra representar en esta oportunidad, en especial en esta mesa con el doctor Castillo, el doctor Vives y el doctor Hernández. Y paso al tema de mi ponencia. El derecho electoral en Brasil es un asunto reciente. La primera constitución brasileña, otorgada en 1824 por el emperador Dom Pedro I, a pesar de haber sido garante de derechos individuales de naturaleza liberal, en lo que concierne al ejercicio de derechos políticos fue extremadamente tímida. Si bien reconocía la participación del pueblo brasileño en las elecciones de los representantes de las cámaras legislativas, por otro lado establecía el voto censitario, es decir, restricto a una pequeña porción de la población. El condicionamiento del ejercicio de los derechos políticos a la comprobación de una condición económicamente cómoda limitaba el concepto de pueblo brasileño a una pequeña élite de ciudadanos, lo cual no garantizaba al Brasil de aquella época el estatus de una efectiva democracia. Por otro lado, la inexistencia de mecanismos efectivos de aplicación de la precaria legislación electoral existente en la época impedía garantir la efectividad de esta categoría de normas. Con la proclamación de la República en 1889, en el plano electoral poca cosa cambió, por no decir nada. La República institucionalizada por la Constitución promulgada en 1891 mantuvo el voto censitario y tampoco trató de instituir mecanismos de protección y garantía de derecho electoral. Más grave que las restricciones al ejercicio de los derechos políticos era la forma en que se realizaban las elecciones, organizadas por los propios poderes locales que tenían interés directo en el resultado de las elecciones. Por lo tanto, el proceso electoral era una mera puesta en escena, por medio de lo cual se legitimaban formalmente la investidura de los gobernantes de nuestra primera república. La ausencia de un órgano independiente capaz de organizar y procesar las elecciones propiciaba un ambiente en que la fraude era la regla y la excepción, y no la excepción del proceso electoral. Esta democracia de fachada, asociada a la ausencia de políticas de Estado en el ámbito social, motivó en 1930 un movimiento revolucionario liderado por el estadista brasileño Getúlio Vargas, cuya principal propuesta era la moralización del proceso electoral en Brasil para el establecimiento de gobiernos efectivamente democráticos capaces de satisfacer los intereses de la población brasileña. En 1932, el gobierno provisorio revolucionario decretó el primer Código Electoral brasileño. Entre los principales avances de nuestro sistema electoral se destacan la creación de la justicia electoral, órgano vinculado a la estructura del Poder Judicial que recibió funciones administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. El establecimiento del sufragio universal, garantizando el derecho de voto a todos los ciudadanos brasileños mayores de 21 años, incluindo las mujeres, restringiendo solo la participación de los mendigos, analfabetos y militares en servicio obligatorio.
En cuanto a las condiciones de elegibilidad y las cláusulas de inelegibilidad, el referido código no previó restricciones importantes, estableciendo un ambiente bastante liberal no que concierne al ejercicio de los derechos políticos pasivos. Los electos en las primeras elecciones pautadas por el Código Electoral promulgaron la Constitución de la Nueva República Brasileña en 1934, la cual ratificó los términos del Código de 1932. Lamentablemente, la democracia brasileña, instituida por la Revolución de 1930 e institucionalizada por la Constitución de 1934, tuvo una vida efímera, pues en 1937 el presidente de la República, Getúlio Vargas, legítimamente investido, enfrentando dificultades en su interlocución política con las cámaras legislativas para dar continuidad a las reformas que motivaron la revolución y gozando de una razonable confianza que el pueblo depositaba en su figura personal, rompió con la normalidad democrática y promulgó una autoritaria constitución en 1937, que rigió hasta 1946. Durante este periodo no hay nada que podamos decir en materia de derecho electoral en Brasil, puesto que el funcionamiento de las cámaras legislativas fue suspendido, como también las elecciones, tanto legislativas como ejecutivas. El cargo de presidente de la República permaneció siendo ejercido de forma dictatorial por el propio Getúlio Vargas. En 1946, con el final de la Segunda Guerra Mundial y una creciente intolerancia a los sistemas dictatoriales, Brasil promulga una nueva constitución que restablece la normalidad democrática de modo semejante a aquel establecido por la Constitución de 1934, incorporando al texto constitucional causas de inelegibilidad básicamente relacionadas al impedimento de reelecciones y perpetuación en el poder. Novamente, entre 1964 y 1988, Brasil se sumerge en un ambiente hostil al ejercicio de los derechos políticos, siendo durante este periodo gobernado por una dictadura militar en la cual los derechos políticos eran meramente simbólicos. En la Constitución de 1988, la Constitución brasileña vigente, reinaugura la democracia garantizando el sufragio universal con la participación obligatoria de los ciudadanos mayores de 18 años y no obligatoria para los mayores de 16 años y menores de 18 años, así como no obligatoria para los mayores de 70 años y para los analfabetos. En Brasil, por tanto, la participación democrática es más que un derecho, es un deber, en la medida en que el voto es obligatorio. En lo que concierne al ejercicio de los derechos pasivos, el texto constitucional brasileño establece condiciones de elegibilidad básicamente relacionadas a la edad del pretendido candidato, obrigatoriedad de nacionalidad originaria para el cargo de presidente de la República y los que se encuentran en la línea sucesoria, afiliación a un partido político regularmente registrado ante el Tribunal Superior Electoral desde como no mínimo un año antes de las elecciones. En lo que concierne a las inelegibilidades, el texto constitucional establece que están imposibilitados de competir a cargos electivos los analfabetos y para un tercer mandato consecutivo aquellos que hayan ejercido el cargo de jefe del Poder Ejecutivo de alguna de las unidades de la Federación, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado a cualquier cargo en la misma jurisdicción. Nótese que la inelegibilidad para un tercer mandato consecutivo fue introducida por medio de la reforma constitucional aprobada en 1997. El texto original de la Constitución no permitía siquiera una única reelección consecutiva para los cargos del Poder Ejecutivo. Además de las inelegibilidades constitucionalmente previstas, llamadas inelegibilidades originarias, la Constituinte previó y determinó una ley complementaria que establece
outros casos de inelegibilidade e os plazos de su cese a fim de proteger a normalidade e legalidade das eleições contra a influência de poder econômico ou o abuso de exercício de la função, cargo ou emprego em la administração directa ou indirecta. En una primera instancia, el Congreso Nacional aprueba una ley de inelegibilidad relativamente tímida, que limitaba el ejercicio de los derechos pasivos a aqueles que hubieren, en decisión definitiva de cunho político o judicial, perdido sus cargos electivos por comprobada violación de la ley general. O que hubiesen habido o que hubiesen sido condenado por crimes contra la administración pública, también con sentencia radicada en juzgado. Restringía además el ejercicio de los derechos políticos a aquellos que, investidos en funciones públicas, no hubieran desincompatibilizado sus funciones en los plazos establecidos por ley. Considerando la extrema lentitud de la justicia brasileña, así como la interminable gama de recursos garantizados por la ley a los litigantes, las normas de inelegibilidad contidas en la primera versión de la ley pocas consecuencias jurídicas eran capaces de producir, en la medida en que para obtener una decisión o sentencia definitiva son necesarios muchos años. En 1994 fue aprobada en revisión constitucional una enmienda constitucional incrementando la redacción del artículo 14, parágrafo 9 de la Constitución Federal, pasando a constar de la siguiente forma, que a ley complementaria establecerá otros casos de inelegibilidad y los plazos de su cese a fin de proteger la probidad administrativa, la moralidad para el ejercicio de mandatos, considerada la vida pasada del candidato. Pasaron 16 años hasta que el citado mandato de la Constitución fuera observado por el Poder Legislativo. En 2010, el Parlamento brasileño se vio impelido por la sociedad civil a apreciar y aprobar un proyecto de ley de iniciativa popular apoyada por relevantes entidades civiles brasileñas como la Orden de los Abogados Brasileños, que establecía normas más rigurosas en control de las candidaturas. La nueva ley de inelegibilidad fue bautizada por la sociedad con el nombre de Ley de la Ficha Limpia, pues impedía participación en el proceso electoral de aquellos candidatos que, a pesar de gozar de sus derechos políticos, hubiesen incurrido en hechos que colocasen en duda su reputación moral. Entre las nuevas condiciones de inelegibilidad podemos citar impedimento de participar de un proceso electoral a candidatos que tuviesen contra sí alguna decisión proferida por órgano colegiado del Poder Judicial condenado por algunas especies de crímenes relacionados a violación de intereses públicos, improbidad administrativa y corrupción electoral. En esos casos, la condición de inelegibilidad se establece desde la publicación de la decisión, aunque está pendiente la apreciación de recursos. O sea, la duda sobre la idoneidad moral del pretendido candidato, fundada en decisión judicial colegiada, no definitiva, es considerada suficiente para excluir al pretendido candidato del proceso electoral. Se incluyó también en rol de las inelegibilidades tanto aquellos que habían perdido sus mandatos electivos con motivo de prácticas incompatibles con la moral y el decoro que su cargo exige, así como aquellos que habían renunciado a su mandato luego a recibir cualquier clase de petición que potencialmente pudiese culminar con la pérdida del mandato. Este nuevo estatuto de inelegibilidad fomentó en Brasil una amplia discusión que implicó a toda la sociedad civil. Los puntos fundamentales del debate acarreaban los siguientes argumentos. En una sociedad democrática, no cabría al propio pueblo juzgar en las urnas la moral de los candidatos al ejercicio de los cargos
públicos electivos, siendo excluidos del proceso solo aquellos ciudadanos sobre los cuales hubiesen dudas acerca de su condición de improbos o criminales, o sea, solamente aquellos sobre los cuales pesase alguna decisión judicial definitiva. No debería respetar el axioma democrático acerca de la presunción de inocencia, de modo que las consecuencias de la condena solo pudiesen producir efectos con posterioridad a la sentencia. Es posible que una nueva ley determine la inelegibilidad de ciudadanos por hechos ocurridos antes de su promulgación, representando una evidente contradicción con el principio de la anterioridad. En 2012, por decisión polémica y por estrecha mayoría, 6-5, el Supremo Tribunal Federal decidió pela constitucionalidad de la ley de ficha limpia. Los argumentos presentados por la posición vencedora respondieron a cuestiones arriba mencionadas. El bien jurídico tutelado por la inelegibilidad es la improbidad para la cosa pública y, por lo tanto, se conforma como una cosa negativa para el ejercicio de un derecho. Cualquier duda, si debidamente fundada, sobre la reputación de un pretendido candidato, es suficiente para apartarlo de la participación en el proceso electoral. Someterse a la elección del pueblo para el ejercicio de un mandato electivo es algo que exige reputación inmaculada, fuera de cualquier sospecha. Cualquier indicio fundado de improbidad justifica su apartamiento de la vida pública, aunque el candidato no cumple con los requisitos elementares para a participación en el proceso elemental, sea cual fuera, ficha limpia de cualquier cuestionamiento. La decisión de apartar del proceso electoral al ciudadano cuya reputación moral sea cuestionable fue una decisión legítimamente tomada por el pueblo brasileño por medio de la ley complementar e en cumplimiento de una determinación constitucional, que expresamente determinó que las causas de inelegibilidad deberían considerar la vida pasada del candidato. El pueblo decidió, por medio del poder legislativo, en ejercicio legítimo y responsable, estableció que la voluntad del pueblo debe ser tutelada por mecanismos de protección de la integridad democrática. Esto excluye del proceso electoral las figuras que puedan representar una amenaza a la probidad administrativa, aunque se reconozca que no siempre los inelegibles, nos términos de la legislación brasileña, son de hecho ciudadanos improbos, en la medida en que no recaen sobre ellos una decisión judicial con sentencia firme. Resaltemos que la designación de un hecho anterior a la promulgación de la ley como impedimento para el ejercicio del derecho a ser candidato no representa una violación al principio de la anterioridad, en la medida en que la inelegibilidad no puede ser considerada como una sanción. El bien jurídico protegido, objetivo de la norma de la inelegibilidad es no punir directamente a práctica de actos improbos ocurridos en pasado. Esto se hace a través de la legislación específica que impone sanciones a tales actos, sino impedir que cargos electivos pudieran ser ocupados por ciudadanos de moral cuestionable. Las normas de inelegibilidad protegen el interés público de ser gobernado por ciudadanos de moral impoluta. La democracia solo se realiza en un contexto constitucional. Hay diversas acepciones para el vocablo democracia. Sin embargo, la única forma segura de concretarla es aquella que se encuadra dentro de un contexto constitucional que no solo reconoce al pueblo como efectivo titular del poder político, sino que también establece los medios y límites para el ejercicio del poder. El Estado democrático no es aquel en que somete a la sociedad
que submete a una sociedad en que el pueblo decide de forma absolutamente libre cómo el Estado debe ser conducido, sino aquel que establece un rumbo seguro para preservar la integridad y la perenidad del sistema democrático. Elegir candidatos improbos o de reputación dudosa para conducir las cuestiones del Estado es una opción no disponible a soberanía popular, bajo pena de comprometer los propósitos del Estado democrático, así como los intereses de las generaciones futuras, especialmente en el contexto constitucional brasileño, en que el órgano constituyente entendió necesario imponer al legislativo que estableciese reglas para proteger al Estado de la injerencia de ciudadanos indeseables, aunque estos gocen de gran prestigio social. A pesar de que estamos entre la corriente vencedora, que confirmó la constitucionalidad y la conveniencia de la ley de la ficha limpia, no la pretendemos inmune de críticas. Si su espíritu en general es deseable y adecuado, hay algunas peculiaridades que merecen ajustes legales y represión del control de constitucionalidad. Como ejemplo, citamos los dispositivos que tornan inelegibles a ciudadanos repreendidos por un organismo profesional, aunque cuando este tramita en la justicia la discusión acerca del mérito de la decisión administrativa, así como lo que concierne al rigor con que el establecimiento de plazos y duración de las inelegibilidades que pueden perdurar desde la publicación de la condena del órgano judicial colegiado hasta 8 años posterior al término dos efectos de esta conducta. Con la sofisticación de los mecanismos de las condiciones de elegibilidad en Brasil, a partir de las elecciones de 2012, la justicia electoral está sobrecargada debido al análisis que debe hacer de los registros de candidaturas. En Brasil, la justicia electoral, órgano vinculado al Poder Judicial, que en materia electoral tiene la incumbencia de realizar las elecciones en Brasil, acumulando, por lo tanto, funciones normativas regulares, jurisdiccionales y preponderantemente administrativas. Incluye recibir y apreciar los pedidos de registro de candidaturas. La complejidad del análisis de los pedidos de registro de candidatura, asociada al tamaño de las elecciones en Brasil, en especial aquella realizada en 2012, en la cual se disputaban cargos relativos a los municipios, tercera entidad federativa brasileña, contribuyó para que las decisiones finales sobre la elegibilidad de los candidatos y, consecuentemente, la validez de los registros de candidaturas llegasen muchas veces después de la elección, o inclusive después de la diplomatura de los electos o después de la posse. Esta situación provocó una inmensa sensación de inseguridad jurídica. Hay que los candidatos y sus electores que participaron en las elecciones no tenían certeza si sus candidaturas serían validadas o no, si serían diplomados o no, si tomarían posse o no, o si terminarían sus mandatos o no. Es cierto que la situación no puede perdurar, pues genera una impresión al pueblo de que la justicia electoral representa una instancia de validación de las decisiones tomadas por el pueblo por medio del voto. Es necesario que Brasil, habiendo optado por un modelo sofisticado de control de las candidaturas, desarrolle y prepare su justicia electoral para que la respuesta sobre la validad o no de las candidaturas sea dada antes de que el ciudadano se manifieste en las urnas. Sin embargo, la dificultad encontrada pela justicia electoral para dar cumprimento a las nuevas normas de elegibilidad no pueden, como vienen siendo, ser utilizadas como argumento para invalidar o sacar legitimidad al sistema que pretende proteger a la democracia brasileña de la injerencia de gobernantes de reputación fundamentadamente dudosa. Esta es una tarefa que debe ser resulta
por el poder legislativo brasileño. Esta es la realidad brasileña, un país con democracia en formación en que el pueblo aún está en proceso de reconocimiento de la responsabilidad que tiene en el momento de voto, fuertemente influenciado por políticas asistencialistas y oportunistas que enaltecen la figura personal de grandes héroes, donde la persona del gobernante se confunde con el Estado. No tengo duda de que en el actual estágio de la democracia brasileña, infelizmente, es necesario manter una legislación proteccionista del interés público contra ciudadanos carismáticos, pero de reputación moral muy cuestionable. Ojalá que en breve el pueblo brasileño pueda navegar por los mares de la democracia sin las amarras que hoy lo protege de naufragar ilusionado por el canto de las sirenas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor González, por este escrupuloso y fascinante recorrido sobre las limitaciones a la titularidad de los derechos políticos electorales en el caso de Brasil. Y yo recordaba, escuchándolo, un comentario a la hora de la comida de un respetado y apreciable colega español que recordaba, yo lo digo en mis propias palabras, la mujer y el hombre de gobierno, la mujer y el hombre de Estado deben tener una probidad ejemplar hasta en las monarquías, y principalmente tal vez en las monarquías. A continuación tenemos al profesor Joaquín José Vives. Él es graduado como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, es especialista en Derecho Laboral de la misma universidad, así como en Derecho Constitucional y también en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia y escuchamos con mucho interés al magistrado Vives. Si tuviera la bondad. Muchas gracias. Sea lo primero agradecer la invitación que recibí para participar en este seminario. Es para mí de verdad un gran honor y de mucho orgullo estar en este claustro universitario y estar acompañado de tan importantes maestros en los temas políticos y electorales. También compartir la felicidad de todos los mexicanos por el éxito de su selección, que es la misma felicidad que llevo yo por el recorrido que hasta ahora ha hecho en el torneo mundial la selección de mi país, la selección Colombia. Voy a dividir mi intervención en tres partes. En la primera voy a hacer unos comentarios muy breves sobre las normas constitucionales, el concepto, la naturaleza y la enunciación de los derechos políticos, la segunda sobre limitaciones y la tercera, porque también pues el manual que nos mandaron lo permitía, sobre la expansión de los derechos políticos, porque no solamente veo en mi país las limitaciones, lo que veo en mi país también son derechos políticos en expansión. La Constitución colombiana de 1991, sin lugar a dudas, marca un punto de partida en la expansión de los derechos políticos. Baste con señalar que en su artículo 2 establece que es un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, en la vida política, administrativa y cultural de la nación. Un fin esencial que como tal inspira la interpretación de toda la Constitución. Nuestra Corte ha dicho que el principio democrático es un principio expansivo en la interpretación de todo el ordenamiento jurídico colombiano. Esta mañana se debatía y se mencionaba acá si los derechos políticos debían ser considerados como derechos fundamentales. A mí no me cabe la menor duda. Primero, la Constitución de mi país así lo dice expresamente. Pero segundo, siempre he creído que el ser humano es, en esencia, un ser político. ¿Por qué? Porque es en esencia un ser social.
no nace para vivir al estilo de Robinson Crusoe, solo en una isla satisfaciendo todas sus necesidades. Nace para vivir en comunidad, porque vivir en comunidad es la manera como satisface sus necesidades. Y la convivencia en comunidad obliga a la distribución de las labores. Eso obliga a la existencia de una regulación de la actividad de cada uno, de unas normas de convivencia, y las normas exigen la existencia de una autoridad, y nace el poder público, y en últimas la política es eso, la lucha por el acceso y el ejercicio de los poderes públicos. De manera que yo no creo en seres humanos asexuados políticos. Para mí todos los seres humanos tienen un feeling político. Puede que no lo tengan partidista, que es cosa diferente, pero a todos nos afecta lo que cada día hacen los poderes públicos. Y todos queremos de alguna u otra forma que las decisiones de los poderes públicos sean estas o sean otras. Y si somos seres sociales, si somos seres políticos, pues los derechos políticos son inherentes a esa existencia de esa organización, son de primera generación y son derechos fundamentales, en mi opinión, sin ninguna duda. También nuestra Constitución señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y control. Ahí se agrega un nuevo concepto que tal vez antes no lo habíamos dimensionado. No solamente la lucha por el acceso y por el ejercicio, sino la lucha por el control es fundamental, además, para mantener la democracia dentro de sus límites. Y hace una enunciación de ellos que, desde luego, no es más que eso, no pretende ser taxativa, a la que me referiré también más adelante, porque en ella encuentro parte de la expansión de los derechos políticos en Colombia. Desde luego, elegir, ser elegido, tomar parte en todos los mecanismos de participación establecidos que antes prácticamente no existían, como referendos, plebiscitos, consultas, constituir partidos y movimientos políticos sin limitación alguna, difundir sus ideas y sus programas, revocar el mandato de los elegidos, tener iniciativa en todas las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, acceder al ejercicio y el desempeño de las funciones públicas y la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Y me detengo un minuto aquí, porque ha sido tema de discusión hoy, para decir, no sé cuántas constituciones desde 1991 tuvieron esta preocupación, pero lo que está ahí dista mucho de la realidad. En realidad, creo que hay dos desarrollos legislativos de este tema. El primero, que garantiza la participación de por lo menos el 30% de cargos directivos del sector público, y no estoy hablando de elección popular, de cargos directivos en cabeza de mujeres. Todo alcalde, todo gobernador, el presidente de la República debe tener en su equipo cercano directivo por lo menos el 30% de mujeres, y esta sí es una norma que existe en Colombia desde finales del siglo pasado, 98, 90 y tanto, y que se cumple, y que realmente hoy puede uno ver que los gabinetes de los ejecutivos tienen normalmente una representación superior a ella. Pero en la parte electoral el escenario es distinto. Tenemos una norma que establece que en las listas de las elecciones de corporaciones públicas en donde se elijan 5 o más escaños, ¿no?, debe haber un 30% de mujeres. Es una norma reciente. Estamos, como lo mencionaba el cuadro esta mañana, que presentó mi presidenta, no más princesa, en cerca de un 15% en el Senado de la República, y es donde más se marca. De resto, estamos un poco retrasados en ese escenario. Limitaciones a los derechos políticos. Yo encuentro que muchas de las limitaciones para mí son ordinarias, no son extraordinarias. Tal vez porque nací existiendo ellas, tal vez porque están atadas a la historia de mi país, o porque muchas veces contribuyen
a la realización de otros fines. Entonces menciono algunas de ellas. La primera, el derecho de postulación. Me va a decir qué tiene que ver, qué limitación tenga. Y aquí tengo que hacer un parangón histórico. Hasta antes de 1991, en Colombia, todo ciudadano que quisiera ser elegido o que quisiera participar como candidato a cualquier cargo o corporación pública, bastaba con que él, por su propia iniciativa, fuera donde la autoridad electoral e inscribiera su candidatura. No necesitaba que lo postulara organización política de ninguna naturaleza. Por el contrario, en el formulario de inscripción de su candidatura, él, bajo la gravedad del juramento, decía que pertenecía a uno u otro partido político. Es decir, era la postulación un derecho que estaba en cabeza, que tenía como titular al ciudadano. Sin embargo, a pesar de eso, no tuvimos en esa época una multiplicidad de partidos. Se hablaba de una Colombia bipartidista, porque había un gran sentimiento de liberales y conservadores y todo el mundo al inscribirse se matriculaba en uno de esos dos. Pero no había ningún comportamiento como partido, ninguna responsabilidad como partido. Cada elegido en esas circunstancias, asociado a una serie de características que tenía el sistema electoral de la época, era en sí mismo un partido y tomaba decisiones individuales, lo que desde luego personalizó nuestro sistema electoral y lo sumió en un profundo clientelismo. Desde el año 91 se les reconoció a los partidos el derecho de avalar los candidatos. Ya ningún ciudadano puede inscribirse directamente. Pero no se les dijo que podía escribir un solo candidato, ni una sola lista, podía escribir cuantos quiera. Así que no era extraño encontrar que incluso la presidencia de la República, las alcaldías o las gobernaciones estuvieran siendo disputadas por candidatos de un mismo partido. De ahí que en Colombia yo creo que nunca hablamos en esa época de partidos de gobierno y de oposición, sino de mayorías y minorías, entendiendo que los partidos estaban indistintamente mezclados en ambos sectores. En el 2003 se les limitó a los partidos y se les dijo solo un candidato pueden avalar y solo una lista o una corporación pública. Pero existen en Colombia otras maneras de postularse distintas a la de los partidos. Los movimientos sociales pueden postular en las circunscripciones especiales de indígenas y de afrodescendientes. En esas circunscripciones, en esa acción afirmativa de tener unas circunscripciones especiales para estos sectores, los partidos no pueden postular, no pueden invadir la órbita que se está reconociendo para superar una discriminación. Solo unas asociaciones de base de los defensas de esas etnias registradas en el Ministerio del Interior tienen esa facultad. Naturalmente terminan siendo muchísimas postulaciones en cada elección y tienen un nivel de fraccionamiento parecido a lo que teníamos antes del 91 en los partidos políticos. Pero también se mantiene lo que equivale a los candidatos independientes. Es decir, quien no quiere estar en un partido político y quiere aspirar, puede hacerlo por lo que en Colombia llamamos un grupo significativo de ciudadanos, que se traduce en que para inscribir su candidatura requiere del respaldo de ciudadanos en firmas anexadas a su inscripción, firmas equivalentes en números que varían de acuerdo a la elección. Las reglas generales que es el 20% del total de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de cargos por proveer sin exceder 50.000 firmas. Pero tratándose del presidente de la República tiene que ser el 3% de los votos válidos depositados en la anterior elección presidencial, lo que para este caso sube el límite de 50.000 a más de 350.000 votos, lo que acaba de ocurrir. El candidato perdedor de las elecciones de hace una semana en Colombia, Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, que vendido como el partido del presidente Uribe, pues realmente era un grupo significativo de ciudadanos. Uribe había creado un partido que es con el que se quedó Santos, y para volver a la vida política, pues
monta un grupo significativo de ciudadanos que, de acuerdo a su resultado, con más del 3% de los votos al Congreso, puede obtener personería jurídica como partido político. Segunda limitación a la que me voy a referir, las calidades e inhabilidades que se han mencionado ya en otras latitudes. En efecto, en Colombia hay algunos requisitos o calidades que están en función de la nacionalidad. Nuestra Constitución exige que hay que ser colombiano de nacimiento para poder aspirar o para poder ser elegido presidente de la República y para poder ser elegido senador. De ahí en adelante basta con ser colombiano, así fuere por adopción. De hecho, hemos tenido colombianos nacionalizados que han llegado a la Cámara Baja. También están relacionadas, como se ha mencionado aquí, con la edad. Para presidente de la República y Senado se necesitan 30 años, en la Cámara Baja tan solo 25 años. La ciudadanía se obtiene a los 18 años, antes de la 74 eran 21 años. Y en cuanto a las inhabilidades, voy a referirme también a lo que han tocado aquí, el tema de las condenas penales. Quien en Colombia ha sido condenado penalmente durante el tiempo de la vigencia de la condena, pierde su derecho al voto. Pero pierde su derecho a ser elegido por el resto de su vida. Nunca más un condenado puede ser elegido a cargo alguno. Esta norma se ha discutido mucho y la Corte Constitucional ha dicho que se trata de un requisito ético. Se ha controvertido de que es una sanción imprescriptible, pero de hecho no, se trata de un requisito ético, un poco así como la vida limpia, de la que hablaban en la legislación brasilera. No cubre la etapa de juicio, la etapa de acusación, es solo la condena ejecutoriada. Y se excepcionan cuando ha sido condenado por delitos políticos o por delitos culposos, es decir, solamente delitos cometidos a título de dolo generan la imposibilidad de elegirse más adelante. Sin embargo, hay en el tema de las condenas un asunto que, no siendo una inhabilidad, a mí me resulta muy curioso de mi país, ¿no? Y es la responsabilidad que asumen los partidos frente a los condenados. Aquí se hablaba, y con justa razón, de que había que revisar el pasado de los candidatos, y desde luego el pasado judicial. Pero en Colombia los partidos políticos están llamados a responder por el futuro judicial de sus candidatos. Porque hemos vivido una historia muy triste, tan triste como la que viven los mexicanos. Una historia relacionada con la infiltración del narcotráfico y del paramilitarismo ilegal en la política colombiana. Eso llevó a que la Constitución colombiana en el 2009 estableciera que los partidos que postulen candidatos, que elegidos o no, posteriormente resulten condenados por delitos relacionados con narcotráfico, con organizaciones armadas ilegales o contra los mecanismos de participación, compra de votos, esos partidos serán sancionados incluso con su disolución y la pérdida de su personería jurídica. Incluso con eso. Difícil responder por el futuro judicial de una persona. Probablemente no puedo responder por el de mis hijas, no puedo responder ni por el mío. Los partidos responden, pero allá nos llevó la intromisión de las actividades ilegales en la política colombiana. Otro tema que también se mencionó, que es inhabilitante en Colombia, y se mencionó esta mañana cuando se mencionó a Piedad Córdoba y al alcalde Petro de Bogotá, son las sanciones disciplinarias. Y ese es un tema que a veces no nos queda fácil explicarlos, porque creo que en Colombia tenemos una Procuraduría General de la Nación que no existe en ninguna otra parte del mundo. La Procuraduría General, en principio, es el Ministerio Público, participa en todas las actuaciones administrativas o judiciales en defensa de la ley,
Pero en Colombia la Procuraduría General de la Nación tiene una función poderosísima, es lo que la hace poderosa. Ejerce potestad disciplinaria sobre todos los servidores públicos, sobre todo aquel que ejerza funciones públicas, aún los de elección popular, que era el caso que se mencionaba esta mañana. Y una vez te sanciona, puede esa sanción afectar tus derechos políticos. De hecho, la destitución como tal genera una inhabilidad para ser elegido. Y fue lo que ocurrió con la senadora Piedad Córdoba, que mientras la Corte Suprema la absolvía de unos supuestos vínculos con grupos guerrilleros, el procurador la sancionaba por eso. La destituía y la inhabilitaba por más de 15 años para ejercer sus derechos políticos. Y con el alcalde Petro, que por una gestión sobre el aseo de Bogotá que no le resultó bien, también recibió una sanción de destitución, que por cierto sobre eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar a la que se hizo referencia acá, que en principio en Colombia no fue acatada por el presidente de la República, con el argumento de que la Comisión Interamericana solamente daba recomendaciones, que las medidas cautelares no hacían parte de las convenciones que se han firmado con relación a la Comisión, sino del reglamento de la Convención, y de Colombia no estaba obligada a cumplir eso. Sin embargo, no, a pesar de la renuencia del Gobierno Nacional de darle cumplimiento a esa medida cautelar, vía amparo, vía tutela, no, esa medida se cumplió y Gustavo Petro se reintegró como alcalde de Bogotá. Pero no son esos dos casos. Hay miles de servidores públicos, hay cientos de alcaldes, decenas de gobernadores sancionados cuyos derechos políticos están afectados. Y el problema no es que no haya un proceso, hay un proceso. Pero la Procuraduría no es una autoridad judicial en Colombia, es una autoridad administrativa. De hecho, sus decisiones se controvierten judicialmente, y es ahí donde está el quid de que un elegido solamente puede afectarle sus derechos políticos una decisión judicial. Bueno, las otras inhabilidades están relacionadas con parentesco con servidores públicos para evitar el nepotismo, con el ejercicio de funciones públicas por parte de los aspirantes, pues naturalmente si has sido gerente de una entidad pública no puedes renunciar y al día siguiente ser candidato, o con la doble militancia o militancia en más de un partido. Paso a una tercera limitación, que también se hizo mención tal vez por César Astudillo esta mañana, y es en Colombia. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, no tienen derecho al voto y tampoco tienen derecho a intervenir en las actividades de los partidos y los movimientos políticos. Escuché que solamente 3 países en Latinoamérica manteníamos esa limitante. Por eso decía, a mí me parece ordinaria, yo nací y eso era así en Colombia. Y eso está asociado con la historia de mi país, con una historia que anterior a 1958 estuvo caracterizada por gobiernos hegemónicos donde las policías eran policías políticas, donde las Fuerzas Armadas eran Fuerzas Armadas políticas, y donde el que ganaba se armaba y atropellaba con los fusiles incluso a sus opositores. De la intolerancia total. Un discurso muy famoso de 1958 del entonces presidente Alberto Lleras creo que catapultó el tema y nadie lo ha controvertido, hablando de las diferencias entre la vida militar y la vida civil, de la disciplina militar. Los militares se educan, la vida militar pasa a veces sin que suceda nada, pero adentro ellos están preparándose para mandar unos y para obedecer otros, no pueden discutir, porque en el instante de la guerra, en un minuto, la diferencia está en que se obedezca una orden o no. No están para deliberar. Por fuera en la sociedad civil es lo contrario. La sociedad es deliberativa, es beligerante, opina, discute, no traga entero, pero en la milicia no puede ser así. Ahora, en un país que mantiene todavía altos niveles de violencia, grupos armados ilegales, hacer política con armas en la mano, todavía a mí me sigue pareciendo riesgoso. Entiendo que el mundo va para otro lado. Entiendo que algún día en Colombia vamos a tener que llegar a ese punto, pero yo sigo creyendo todavía en el nivel de conflicto,
y en el papel que tienen las Fuerzas Armadas en Colombia, prudente mantener esa restricción. Hay otra restricción que no quiero que se me pase por alto, y es la de los servidores públicos. Nuestra Constitución señala que los miembros de la organización electoral, de la rama judicial, no pueden participar en las actividades de los partidos y no pueden participar en las controversias políticas. Y adicionalmente dice, los restantes servidores públicos solo lo pueden hacer en los términos de la ley. Y estamos esperando que la ley diga algo. Pero en Colombia nos parece insólito que un servidor público, cualquiera que sea activo en una campaña electoral. El servidor público debe estar caracterizado por su imparcialidad. ¿Fruto de qué? De aquella misma historia de las hegemonías. Incluso tuvimos un intento de ley y solamente mencionó 4 elementos de participación que eran: pueden afiliarse a un partido, pueden participar en simposios, foros y congresos, pueden formar parte de los centros de estudios de los partidos y pueden contribuir con fondos a los partidos y a sus campañas. Y a la Corte Constitucional de Colombia les pareció inexequible, contrario a la Constitución, 3 de esas 4 autorizaciones legales. Solamente dejó vigente que los servidores públicos pueden afiliarse a un partido, pero no pueden participar, no pueden ser militantes activos, no pueden aportar dineros a las campañas electorales, no pueden hacer propaganda en favor de sus candidatos. Yo sí creo que en un país donde ya el presidente de la República se puede reelegir, es absurdo pretender que el mensajero o el ascensorista no tenga una preferencia electoral, que esos servidores que no tienen ninguna capacidad distinta a su opinión en su barrio de influir en el electorado, puedan hacerlo. Yo sí creo que esa es una limitación que hay que levantar prontamente en mi país. El tiempo se me ha ido más rápido de lo que creía, así que no voy a poder hablar de las expansiones, pero voy a mencionar tres limitaciones que yo las miro como limitaciones de derechos políticos, y son los límites a la financiación de las campañas políticas, a la publicidad y a la libertad de expresión. ¿Y por qué los miro como limitaciones de los derechos políticos? Porque en principio yo puedo preguntarme, yo puedo disponer de mi patrimonio como me da la gana, yo puedo gastarme mi dinero como me da la gana, y por lo tanto yo puedo aportarle a mi partido y a mi candidato lo que quiera. Y lo mismo, puedo expresarme como quiera y puedo salir y hacer publicidad y propaganda para el candidato que se me antoje. Pues no. Y aquí es donde digo, es mirado una limitante ahí, pero con una finalidad que yo creo que es superior, que es generar un escenario de equilibrio, de equidad y de igualdad en la formación de los poderes públicos. Y en Colombia, desde luego, hay normas severas. No hay prácticas tan ajustadas a las normas, pero los procesos culturales de cambio son lentos, pero hay normas severas sobre la financiación de las campañas, no solamente sobre el tope de los candidatos, sino sobre los aportes que puede hacer cada candidato, cada particular. En una campaña cualquiera distinta a la de presidente de la República, nadie puede aportar más del 10% del tope global que tiene, y en la presidencial los particulares no pueden aportar más del 20%, y nadie individualmente puede aportar más del 2%, ni como núcleo familiar más del 4%. Entonces está limitando mi derecho a financiar una campaña política, y a mí me parece que eso está bien. Desde luego hay muchas otras normas sobre el origen, volumen y destino, pero bueno, no me voy a referir a ello. En la publicidad lo mismo. Teníamos una legislación que decía cualquiera puede hacer propaganda en favor de su candidato. Hoy tenemos una ley que nos dice, en las campañas electorales, solo los partidos, solo los candidatos, solo los gerentes de las campañas pueden contratar la propaganda electoral. Un ciudadano común y corriente no puede. ¿Eso es una limitación a ese ciudadano? Sí. Y frente a la libertad de expresión, quisiera decir que yo tengo la libertad de fundar un medio de comunicación.
Es más, el nacimiento, por lo menos de los periódicos, de la prensa escrita en mi país, está asociada a la parcialidad política, a la oposición al régimen, a promover una alternativa distinta, y eso lo pueden seguir haciendo. Pero el medio de comunicación de más penetración en este momento, que es la televisión, en Colombia tiene limitaciones. Si usted es beneficiario de una concesión de televisión, si usted le han concesionado el espectro electromagnético, que es un bien de uso público, usted no lo puede usar en política como quiera. Ahí usted está obligado legalmente, a ser pluralista, a ser imparcial y a generar un equilibrio informativo. Y los candidatos solo los puede presentar en programas de noticias o en programas de opinión, pero no en programas de cocina. No. Entonces ahí hay una limitación al derecho de expresión y a la libertad de empresa. Sí, usted no tiene un medio de comunicación televisivo para hacer política como quiera. Usted tiene una responsabilidad en la formación de la opinión ciudadana, en la transmisión del mensaje, y por eso no es libre, debe hacerlo con base en estos parámetros. Cuando quería mencionar, y me demoro solo un minuto más, ¿qué es más lo que yo advierto en Colombia como expansión? Iba a referirme a que en Colombia, desde luego, hemos avanzado. Tenemos el voto de los residentes colombianos en el extranjero. Votamos durante una semana en el extranjero, experiencia que no recomiendo. En el escrutinio reciente encontré muchísimas mesas del extranjero sin votos, con 1, con 2, con 3, con 4 votos, y pregunto si eso se justifica. ¿No? Pero bueno, se supone que era para permitirle a los que viven lejos que lleguen al consulado, que lleguen a la embajada. También tenemos el voto de los extranjeros en Colombia, solo en las elecciones municipales. También hemos desarrollado la iniciativa popular legislativa, los mecanismos de referendo, de plebiscito, de consultas, la revocatoria del mandato, que me parece una figura bien interesante en Colombia, poder revocar los mandatos, pero solamente rige para alcaldes y gobernadores, ni para corporaciones públicas, ni para el presidente de la República. Sin embargo, se ha intentado muchas veces, se han bajado los requisitos y todavía no hemos revocado el primer alcalde y el primer gobernador, y hay decenas de procesos de revocatorias, pero nunca, la gente no sale a revocar. Tenemos un mecanismo que nos ha resultado mucho más útil, que es el voto en blanco. Para nosotros el voto en blanco es una figura excepcional. Primero, es una casilla especial en la tarjeta de votación, la gente vota en blanco. Segundo, si el voto en blanco es mayoría absoluta frente a los votos válidos depositados, la elección tiene que repetirse sin los candidatos que participaron. Es decir, la gente que dice no me gusta nadie, por eso no voto, pues vote. Usted tiene la opción de votar en blanco y de que gane y obligar a que se repita la elección, aún en la presidencial. Es más, para estimular eso, tenemos una legislación que ha dicho que los promotores del voto en blanco se les van a reconocer los mismos derechos que a los candidatos y que a los partidos que promueven candidatos. Eso incluye incluso financiación pública, anticipos de financiación pública. Y en voto en blanco ya hemos repetido elecciones municipales, municipios de 500.000 habitantes, que ya son municipios grandes, ya no son pueblos pequeños. Eso está funcionando un poco más. Pero dentro de este marco normativo, mi gran tristeza como colombiano es que tenemos en Latinoamérica el porcentaje de participación el segundo más bajo después de Haití. Venimos de una elección presidencial hace 10 días, en la primera vuelta participó el 39% de los ciudadanos aptos para votar, y en segunda vuelta el 48%. Es decir, aún el 52% de los colombianos no se despertaron para votar, y eso siempre va a generar un problema de legitimidad sobre los gobiernos colombianos. Siempre va a explicar por qué hay una inconformidad, eso va a explicar por qué la gente no se siente representada, eso va a explicar por qué aún comenzando un gobierno la gente se siente inconforme. Mil gracias por su paciencia. Al contrario, magistrado Vives, gracias a usted por permitirnos escuchar esta descripción de las restricciones a los derechos políticos en su país, que conforme iba yo escuchando su exposición,
pues obviamente que hay una lectura mexicana, va uno viendo, como seguramente ustedes lo han hecho también esta tarde, conforme escuchábamos al colega de Brasil y ahora al colega de Colombia, poniendo en paralelo con la situación de nosotros. Y cuando escuchaba yo el control del poder, al que usted se refería al inicio, pues obviamente que recordaba yo ese libro clásico de Diego Valadez, El control del poder, y que por cierto, el otro día que fui a buscarlo para obsequiárselo a un colega, me encontraba yo con que está próxima a una nueva edición del libro, pero tuve que comprar una anterior, y además, conforme platicaba usted, por ejemplo, del voto en blanco y los efectos vinculantes del voto en blanco, me recordaba yo que en nuestro país creo que fueron varios miles o varios cientos de miles de votos que ustedes recordarán en vida recibía Mario Moreno Cantinflas. En fin, esto nos permite recordar muchas experiencias y instituciones y procedimientos electorales. Pues han llegado ya algunas preguntas, no sé si tuviesen algunas más, yo le rogaría a nuestros compañeros que si tienen cerca, y nos damos unos momentos para que ustedes terminen de redactar sus preguntas. Mientras tanto, a quienes nos siguen en Internet, les recordamos que estamos en la sesión vespertina de este seminario internacional, Derechos Políticos, Instituciones Electorales, Sistema de Gobierno y Democracia, y que nos encontramos ya en la mesa 3, en la sesión vespertina, con el tema las limitaciones a la titularidad y ejercicio de los derechos políticos. Creo que por aquí hay alguna pregunta o les falta algún formato. Si tuvieran la bondad de acercarle a nuestro colega un formato para que pueda redactar su pregunta, y mientras las que ya vayan siendo formuladas, si tuvieran la bondad de acercarlas para dárselas a los expositores y que vayan preparando sus respuestas. La ventaja de que esta tarde tengamos una sola mesa y de que hayan sido solamente 3 expositores nos da el tiempo suficiente para disfrutar, como seguramente lo estamos haciendo todos, estas magistrales exposiciones de nuestros colegas. Si a ustedes les parece, en el orden en que fueron las exposiciones, yo le agradecería, profesor González, que empezara usted sus respuestas, si tuviera la bondad. La pregunta que me fue dirigida por Virgilio Hurtado es que si un candidato no tiene una vida muy decorosa, es públicamente una persona con antecedentes penales, pero que está rehabilitada, ¿no podría postular? La exclusión de la candidatura en estos casos es de oficio o si respeta el debido proceso legal. De acuerdo con la legislación brasileña, la inelegibilidad, la imposibilidad de ser candidato, se perdura por 8 años após el término de los efectos de la condenación, pela nova lei da ficha limpia. ¿Okay? Los efectos son de oficio, pero son verificados pela justicia electoral en el momento que se pierde el registro de la candidatura. Entonces, si el candidato hace un pedido de registro de candidatura, la justicia electoral va a verificar si ello es o no elegible. ¿Sí? Y cuanto a la realidad colombiana, entrego también al profesor. Espero ter esclarecido. Gracias, muy amable, porque era la misma pregunta tanto para el caso nacional brasileño como para el caso nacional colombiano. Magistrado Vives, si tuviera usted la bondad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Padre Eduardo, ahora que mencionas los votos de Cantinflas, no es una particularidad mexicana. Colombia asiste a su 5º campeonato mundial de fútbol,
jugó su primer partido el sábado anterior a la elección presidencial. Ganó, cosa que nos llenó de satisfacción a los colombianos. Al día siguiente la mayoría de los votos nulos fueron por Pekerman, nuestro director técnico, ¿no? Un argentino que nos ha llevado muy adelante en este torneo. ¿Quién sanciona a los partidos políticos, servidores públicos, televisoras por propaganda que afectan la dignidad de los candidatos? ¿Es sanción administrativa o penal? No, penal no es. No es sanción penal, es sanción administrativa. A los servidores públicos, como lo había contado antes, la Procuraduría General de la Nación, que ejerce el poder disciplinario. A los partidos y a las televisoras, el Consejo Nacional Electoral, del que yo hago parte. Siguiente pregunta es, en relación al voto en blanco, ¿qué mecanismos se han generado en Colombia para combatir el abstencionismo y cuáles son las causas más frecuentes que lo originan? Mira, discutimos en varias ocasiones, y digo discutimos, en mi trayectoria yo fui miembro del Congreso de la República de mi país durante 12 años, y discutimos varias veces la idea de implementar el voto obligatorio. A mí, en principio, no me gusta. Y esos debates terminaron en una iniciativa distinta. Dice, en lugar de castigar, ¿por qué no estimulamos a la gente que vote? Y empezamos a aprobar una serie de estímulos como descuentos en las matrículas universitarias, en los trámites del servicio militar obligatorio, prelación en los cupos universitarios. El resultado es ninguno. El resultado de buscar estímulos es ninguno. Hoy yo creo que deberíamos retomar el debate del voto obligatorio, así fuera temporal, para crear la pedagogía, el hábito de votar, no siquiera por 12 o por 16 años. ¿Quiénes son los abstencionistas? Me dice, ¿cuáles son las causas que lo afectan? Yo te digo, ¿quiénes son los abstencionistas en los estudios? Los que menos votan, los jóvenes entre 18 y 25 años. Ya que hablaban esta mañana si la ciudadanía podría rebajarse a los 16, pues lo cierto es que quienes menos participan en Colombia, según los estudios, son los jóvenes. Los segundos que menos participan, que menos van a votar, son los estratos más bajos. Y las terceras, Presidenta, son las mujeres. Participan menos, van a votar menos que los hombres. También en eso hay que ayudar culturalmente para que salgan a participar más. Si un candidato no tiene una vida decorosa, es públicamente una persona con antecedentes penales, pero que está rehabilitada, no podrá postular. La exclusión de la candidata en estos casos es de oficio, se respeta el debido proceso. En Colombia, sencillamente un condenado, salvo lo que dije, delitos políticos o culposos, no puede postularse nunca. Tiene una inhabilidad perpetua, eterna. Nunca. Ahora, si a pesar de eso se inscribe, hay dos mecanismos de control, ambos respetan el debido proceso. El primero es, antes de las elecciones hay un proceso de revocatoria de la inscripción que lo adelanta el Consejo Nacional Electoral con debido proceso. Pero si a pesar de todo nadie se enteró y el señor salió elegido, ¿no? Entonces esa elección está viciada de nulidad y puede ya demandarte ante la jurisdicción contencioso administrativa que encabeza en Colombia el Consejo de Estado. ¿A qué se debe la baja votación en su país? Bueno, creo que ya lo había comentado, yo no lo tengo claro, pero cuando la gente deja de votar, yo digo que hay una de dos cosas. O está contenta con lo que hay, o no le importa 5 centavos lo que pase, ¿no? Y yo creería que el fenómeno está más concentrado en esta segunda razón, más cuando pienso, tal vez los jóvenes todavía son muy jóvenes, son indiferentes, todavía no disciernen bien en política, es lo último que aprenden a discernir, pero esos estratos bajos, que son el volumen de los que dejan de votar, yo creo que viven en tal estado de necesidad que hay un momento en que no creen en nada ni en nadie. No, eso es lo que yo creo. Yo pienso que se necesitan mejores gobiernos, políticas efectivas en la exclusión y probablemente vayamos a tener una mejor participación. Sin embargo, Colombia ha tenido una reducción importante en la lucha contra la pobreza, de niveles de 40%, vamos en niveles del 28%, 30%, y sin embargo tenemos el problema
de abstención en la misma dimensión. Muchas gracias, muy amables. Pues las personas que formularon las preguntas al doctor Santiago Nieto, si tuvieran la bondad de anotar al final de esta sesión su correo electrónico, yo con mucho gusto se lo paso a Santiago para que, como él ya lo ofreció, haga la respuesta por vía electrónica. Concluimos ya esta tercera mesa dedicada al estudio de las limitaciones a la titularidad y ejercicio de los derechos políticos, en los términos tan favorables, tan ilustrativos, tan importantes para todos nosotros, y concluyo solamente entregándole al profesor González la constancia de su participación, agradeciéndole mucho que haya estado con nosotros, e igualmente le entrego al magistrado Vives su constancia por estar con nosotros, agradeciéndole mucho, al igual que a todos ustedes y a todos quienes nos siguieron a través de Internet, por